Hay una cosa que los que estudiamos carreras de ciencias aprendemos rápido y que nadie te dice en el primer día de clases: los laboratorios de noche son un lugar completamente diferente a los laboratorios de día. No me refiero a algo sobrenatural ni dramático. Me refiero a algo más simple y más difícil de explicar al mismo tiempo. De día, un laboratorio es un espacio funcional lleno de gente que hace cosas con propósito. De noche, con las luces fluorescentes encendidas sobre las mesadas vacías y el silencio de un edificio que dejó de tener personas hace horas, ese mismo espacio tiene una calidad diferente. Como si los instrumentos estuvieran más presentes. Como si todo lo que se hizo ahí durante el día hubiera dejado una resonancia que de noche, sin el ruido humano que la tapa, se vuelve audible de otra manera. Yo pasé muchas noches en laboratorios durante la carrera y el posgrado. Me acostumbré a ese ambiente. Lo conocía bien. Por eso lo que voy a contar no puede atribuirse a la incomodidad de alguien que no estaba habituado al lugar. Me llamo Sebastián Mora. Tengo 38 años, soy bioquímico, y lo que voy a contar pasó durante el tercer año de mi doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, en el edificio del segundo subsuelo del cuarto piso, que es donde estaban los laboratorios de biología molecular del grupo de investigación en el que trabajaba. Era un martes de agosto, tarde, cerca de las 11 de la noche. Estaba terminando una corrida de electroforesis que había empezado a las 8 y que no podía interrumpir a mitad porque los tiempos del proceso no negocian con los horarios humanos. El resto del grupo se había ido antes, mi directora a las 7, mis compañeros de doctorado a las 9. Yo me había quedado solo porque era mi experimento y mi responsabilidad. El cuarto piso de noche tenía su propia acústica. Los pasillos largos con piso de cerámica blanca llevaban los sonidos de una manera particular, los pasos resonaban de más, las puertas al cerrarse tenían un eco que de día se perdía en el ruido general. El aire acondicionado central producía un zumbido constante que de día era parte del fondo y de noche era lo más presente en el ambiente. Estaba sentado frente al equipo de electroforesis, revisando en la computadora los parámetros de la corrida, cuando escuché pasos en el pasillo. No era inusual. Había otros grupos de investigación en el piso. Había doctorandos que trabajaban tan tarde como yo o más. Los pasos en el pasillo de noche eran parte del territorio. Pero estos pasos tenían algo diferente. Eran lentos. Muy lentos. No el paso de alguien que camina con propósito hacia algún lado, sino el paso de alguien que camina sin apuro, deteniéndose cada 3 o 4 pasos, como si mirara algo en el pasillo o esperara algo. Los escuché durante 1 minuto, 2 minutos. Se acercaban desde el fondo del pasillo hacia la puerta de mi laboratorio. Se detuvieron frente a la puerta. El vidrio de la puerta del laboratorio era opaco en los 2 tercios inferiores y transparente en el tercio superior. Desde donde estaba sentado podía ver la franja transparente, pero no lo suficiente para ver a alguien parado del otro lado a menos que fuera muy alto. No había nadie visible en esa franja. Los pasos retomaron. Pasaron frente a la puerta y continuaron por el pasillo. Me levanté y fui a la puerta. Abrí y miré hacia los 2 lados del pasillo. Estaba vacío en ambas direcciones. Las luces de emergencia del pasillo encendidas, el piso blanco, las puertas cerradas de los otros laboratorios. Nadie. Volví al equipo. La corrida seguía dentro de los parámetros. Me senté, me puse los auriculares, intenté concentrarme en los datos. A los 20 minutos, la puerta del laboratorio se abrió. No llamaron. No hubo pasos previos que yo pudiera escuchar sobre la música. La puerta simplemente se abrió, despacio, lo suficiente para que quedara entornada a unos 30 centímetros. Me saqué los auriculares. Miré la puerta. Nadie. Me levanté, fui hacia la puerta, la abrí del todo y miré el pasillo. Vacío, igual que antes.
Empujé la puerta desde adentro con la mano para ver si el cierre tenía algún problema que pudiera hacerla abrirse sola. La puerta tenía un cierre a presión bastante firme. Para abrirla había que girar el picaporte con intención. No se abría sola. Volví a sentarme. Puse los auriculares. 10 minutos después los saqué, no por ningún sonido nuevo sino por esa incomodidad que se instala cuando uno está solo en un lugar y empieza a prestarle atención a cosas que en otro contexto ignoraría. Fui al pequeño office que quedaba al fondo del laboratorio, donde había una cafetera y una heladera chica, y me hice un café. Necesitaba el ritual más que la cafeína. Mientras esperaba que el café estuviera listo, miré hacia la mesada principal del laboratorio desde el office. En la mesada, en el espacio frente al equipo de electroforesis donde yo había estado sentado, había algo que no había estado ahí cuando me levanté. Era un cuaderno. De espiral, de tapa azul, del tipo que usaban los estudiantes de la facultad. No era mío. Yo usaba cuadernos de tapa negra y el mío estaba cerrado en el estante donde lo había dejado esa noche. Me acerqué. Lo miré sin tocarlo primero. Después lo abrí. Tenía anotaciones. Letra manuscrita, apretada, con dibujos esquemáticos que reconocí de inmediato, eran diagramas de experimentos de biología molecular. Protocolos, resultados, observaciones. La letra era la de alguien que escribía rápido, con urgencia, abreviando términos con la confianza de alguien que los conocía de memoria. Lo hojeé. 15 páginas de anotaciones. Al final de la última página con escritura, una frase que estaba subrayada 2 veces. El resultado del 14 de julio no fue un error. Repetirlo. Eso era todo. Sin nombre, sin fecha, sin ninguna indicación de a quién pertenecía el cuaderno. Fui a buscar a la encargada de seguridad del edificio, que de noche era una mujer mayor que hacía las rondas cada hora. La encontré en el primer piso. Le pregunté si había entrado alguien al 4º piso esa noche. Me dijo que no, que ella tenía el registro de ingresos y la única persona en el 4º piso era yo desde las 6 de la tarde. Le mostré el cuaderno. Lo miró sin tocarlo. ¿De dónde lo sacó?, dijo. Le expliqué lo que había encontrado. Me miró con una expresión que no era incredulidad sino algo más parecido a la familiaridad incómoda de alguien que ya escuchó algo parecido antes. ¿Usted trabaja en el laboratorio del doctor Peralta?, dijo. Le dije que sí, que el laboratorio era del grupo de la doctora Sánchez, que había sido el laboratorio del doctor Peralta antes de que él se jubilara y el grupo se reestructurara. Ah, dijo. Y no dijo nada más. Le pregunté qué significaba ese A. Nada, dijo. Cuídese. Al día siguiente le conté a mi directora lo del cuaderno. Lo examinó con más calma que yo. Reconoció la letra. Me dijo que era la letra de un doctorando que había trabajado en ese laboratorio 10 años antes, un chico llamado Rodrigo Fuentes que había muerto en un accidente de tránsito antes de terminar su doctorado. Que el experimento del 14 de julio que mencionaba la última página era uno que Rodrigo había estado intentando replicar en los últimos meses antes de su muerte y que nunca había podido concluir. El cuaderno era de él. Mi directora lo guardó en silencio, en el archivero del fondo del laboratorio donde estaban los cuadernos de los proyectos anteriores del grupo. No lo comentamos más ese día. Pero 3 meses después, cuando estaba revisando literatura para mi propia tesis, encontré en los archivos del grupo una carpeta con los datos crudos de Rodrigo Fuentes. Los revisé. El experimento del 14 de julio estaba ahí, con los resultados que él consideraba no un error sino un hallazgo. Era un hallazgo. Lo repliqué. Formó parte de mi tesis. En los agradecimientos de mi tesis, en el párrafo final, agradecí a los integrantes previos del grupo cuyo trabajo sentó las bases del mío.
No puse nombres. Pero pensé en uno específico cuando escribí esa frase. El laboratorio del cuarto piso de noche sigue siendo un lugar diferente al de día. Sigo trabajando ahí, aunque ahora como investigador con mi propio grupo. Y cuando me quedo hasta tarde y el edificio se vacía, escucho a veces pasos lentos en el pasillo que se detienen frente a mi puerta. Nunca abro a tiempo para ver a nadie. Pero el cuaderno de tapa azul sigue en el archivero del fondo. Y el experimento del 14 de julio está publicado. Estudié arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario durante 6 años que en retrospectiva parecen comprimidos en una serie de noches sin dormir, entregas imposibles, y la certeza permanente de que el tiempo siempre era menos del necesario. La Facultad de Arquitectura de Rosario tiene un edificio que cualquier exalumno conoce bien, grande, con una disposición de espacios que de día es clara y de noche se vuelve laberíntica, con escaleras que llevan a lugares que uno no esperaba y pasillos que terminan en puertas cerradas que de día están abiertas. Un edificio que tiene esa personalidad específica de los edificios universitarios que fueron diseñados para contener mucha gente y que de noche, vacíos, parecen demasiado grandes para sí mismos. El aula magna está en el 3er piso. Es el espacio más grande de la facultad, capacidad para 400 personas, con una tarima al frente y filas de butacas fijas que bajan en gradería suave. Se usa para conferencias, coloquios, defensas de tesis, eventos especiales. No se usa para clases regulares, lo cual significa que la mayor parte del tiempo está cerrada con llave y vacía. La noche que voy a contar era la de un miércoles de octubre, primer año de la pandemia terminando, cuando volvimos a la presencialidad de manera gradual y muchos de nosotros usábamos la facultad de noche porque de día había restricciones de aforo que hacían difícil trabajar en los talleres con el espacio que los proyectos necesitaban. Me llamo Martín Benítez. Tengo 29 años. En ese momento estaba en 4º año y tenía una entrega de proyecto urbano para el viernes que era la más importante del semestre. Había llegado a la facultad a las 8 de la noche con la intención de quedarme hasta las 2 o las 3 si era necesario, que era exactamente lo que terminó siendo necesario. El taller donde trabajaba quedaba en el 2º piso. A las 11 de la noche quedaban 4 personas en el piso, yo, mi compañera Valeria, y 2 chicos de 5º año que trabajaban en otra mesa y con quienes intercambiábamos alguna palabra de vez en cuando. A la 1 de la mañana, Valeria se fue. A la 1:30, los de 5º año. Quedé solo. No me preocupó. Había estado solo en la facultad de noche antes. Era algo que pasaba en época de entregas con una regularidad que nadie cuestionaba. A las 2:15, cuando estaba en el momento más concentrado del trabajo, escuché algo desde el piso de arriba. No era un sonido que pudiera ignorar. Era música. No música de teléfono ni de auriculares. Era el tipo de sonido que hace un piano cuando alguien lo toca en un espacio grande, con la reverberación que da la altura del techo y el volumen de las paredes. Un piano, tocando algo lento, en el piso de arriba. En el 3er piso de la facultad no había ningún piano. Nunca había habido un piano en esa facultad. No era una facultad de música. Me levanté y fui al pasillo. El sonido era más claro desde ahí. Venía indudablemente del 3er piso, y con la cadencia y la resonancia del aula magna cuya acústica yo conocía de haberla usado para coloquios. Subí las escaleras despacio. El aula magna tenía las puertas cerradas, como siempre de noche. Pero el sonido era perfectamente audible a través de ellas. Una melodía que no reconocí de inmediato, lenta, en tono menor, con algo que no era exactamente tristeza sino algo más parecido a la concentración intensa de alguien que toca para sí mismo y no para ser escuchado. Intenté la manija de la puerta principal. Estaba cerrada con llave.
Intenté la puerta lateral, la que usaba el personal para acceder a la tarima directamente. También cerrada. Me quedé parado frente a la puerta del aula magna escuchando durante varios minutos. La música continuaba sin interrupción, sin variación de ritmo, como alguien que practica una pieza que conoce de memoria. No había pasos, no había voces, no había ningún otro sonido que indicara presencia humana además de esa música que no debería estar ahí. Llamé al celular de seguridad nocturna de la facultad. Tardaron en atender. Cuando lo hicieron, les expliqué que había música en el aula magna y que las puertas estaban cerradas. Hubo un silencio del otro lado. ¿Está usted en el tercer piso ahora?, preguntó la voz. Le dije que sí. Bajé al segundo piso y espérenos ahí. Bajé. Tardaron 10 minutos en aparecer, 2 guardias, un hombre y una mujer, con sus llaves y sus linternas adicionales. Los guié al tercer piso. En el pasillo del tercer piso el sonido ya no se escuchaba. Nos detuvimos frente a la puerta del aula magna. Silencio. El guardia masculino me miró. ¿Seguro que era de acá? Le dije que sí. Le dije que lo había escuchado claramente desde el segundo piso y que había subido a verificar. Abrió la puerta con su llave maestra. Encendieron las luces. El aula magna estaba vacía. Las 400 butacas vacías, la tarima con el atril en su lugar habitual, el telón de fondo cerrado. Nada fuera de lugar. Ningún instrumento. Ninguna persona. Ningún equipo de audio que pudiera haber reproducido ese sonido. Los guardias revisaron cada rincón, incluyendo el espacio detrás del telón y el cuarto de equipamiento técnico que quedaba a un costado de la tarima. Nada. La guardia mujer me miraba con una expresión que no era de incredulidad sino de algo más difícil de clasificar. Cuando el otro guardia fue a revisar el cuarto técnico, ella se quedó conmigo y me dijo en voz baja. ¿Era una melodía lenta? ¿Sin letra? Le dije que sí. Como si alguien practicara la misma parte una y otra vez. La miré. No exactamente, dije. Era continua. Sin repeticiones. Asintió despacio. La primera vez que lo escuché pensé que era alguien con un parlante, dijo. Después me enteré de la historia del aula y dejé de buscar explicaciones. Le pregunté qué historia. Me dijo que en los años 90, cuando la facultad era más pequeña y el edificio tenía otro uso parcial, el aula magna había sido prestada ocasionalmente para recitales de música de cámara que organizaba el Departamento de Humanidades de la universidad. Que en uno de esos recitales, un pianista que era también estudiante de arquitectura había sufrido un colapso mientras tocaba y había muerto antes de que llegara la ambulancia. Que la pieza que estaba tocando en ese momento era una de las que él mismo había compuesto durante la carrera. Le pregunté cómo se llamaba la pieza. Nadie lo sabe, dijo. La partitura nunca apareció. Los guardias cerraron el aula magna. Bajamos. Me dijeron que si escuchaba algo más esa noche los llamara de nuevo, aunque en el tono de quien dice eso más por protocolo que por convicción. Volví al taller. Terminé la entrega a las 4 de la mañana. Bajé las escaleras con el tubo de planos bajo el brazo y al pasar por el tercer piso, por inercia o por algo que no sé nombrar mejor, me detuve frente a la puerta del aula magna. Silencio. Le dije buenas noches en voz baja. Sin pensarlo, como uno hace con los lugares que de alguna manera sienten como vivos. Salí a la calle. El aire frío de octubre en Rosario, el ruido lejano del río, la ciudad todavía dormida. La entrega me fue bien. No sé si tiene algo que ver. Pero esa noche, cuando estaba más trabado con el proyecto y la concentración se había ido, la música del tercer piso me sacó del taller y cuando volví a sentarme tenía más claridad de la que había tenido en horas. Como si el disturbio hubiera sido,
de alguna manera, exactamente lo que necesitaba. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tiene en su edificio principal uno de esos pasillos que los estudiantes conocen bien y que tienen nombre propio, aunque ese nombre no figure en ningún plano oficial. Le dicen el pasillo largo, que no es un nombre muy imaginativo pero es exacto. Es un pasillo de unos 80 metros que conecta el ala de aulas del primer piso con la biblioteca y las oficinas de administración, con ventanas altas en un lado y las puertas de las salas de profesores en el otro. Iluminado de día por una luz natural que entra en ángulo y que de noche es reemplazada por fluorescentes que nunca convencieron del todo a nadie de que el pasillo estaba bien iluminado. Los estudiantes de Derecho pasan mucho tiempo en la biblioteca. La biblioteca cierra a las 12 de la noche en época de exámenes y queda abierta hasta las 10 en el resto del año. Lo que significa que en épocas de pruebas, que en Derecho son frecuentes y concentradas. Hay estudiantes que entran y salen del pasillo largo hasta la medianoche con una regularidad que vuelve al pasillo una especie de circulación permanente de personas con libros y apuntes y la expresión específica de quien estudia. Materias que no perdonan los errores. Yo estaba en tercer año cuando pasó esto. Tercero es el año más difícil de la carrera en esa facultad, Civil 2, Procesal, Constitucional. 4 materias simultáneas que cada una individualmente podría ocupar el semestre completo y que juntas producen una versión del tiempo que se contrae y se deforma de maneras que el primer y segundo año no preparan del todo. Me llamo Cristóbal Herrera. Tengo 27 años. Lo que voy a contar pasó en agosto de hace 4 años. Durante la semana previa al examen de Civil 2, que era históricamente el más difícil del semestre y que tenía una tasa de reprobación que los de años superiores mencionaban con la casualidad sádica que tienen los veteranos cuando hablan de las batallas que ya superaron. Era un jueves. Las 12 menos cuarto de la noche. Estaba terminando de recoger mis cosas en la biblioteca antes del cierre cuando me di cuenta de que había olvidado el apunte de prescripción adquisitiva en la sala de lectura del fondo, que ya estaba siendo cerrada por la bibliotecaria. Entré rápido a buscarlo, lo encontré, y salí por la puerta lateral que era la que quedaba más cerca del pasillo largo. La bibliotecaria cerró esa puerta detrás de mí. Me encontré en el pasillo largo, solo, con la mochila al hombro y los fluorescentes encendidos sobre el piso de mármol que en esa hora no tenía a nadie más. Empecé a caminar hacia la salida. A mitad del pasillo, en la parte donde las ventanas dan a un patio interior que de día tiene luz y de noche es un rectángulo de oscuridad, escuché algo que me hizo detenerme. Una voz de hombre que venía de una de las puertas de las salas de profesores que quedaban en el lado opuesto a las ventanas. No era una voz que hablara con alguien. Era una voz que leía. En voz alta, pausada, con el ritmo específico de alguien que lee para memorizar o para escucharse. Leyendo texto legal, porque reconocí la cadencia aunque no las palabras específicas. Me detuve y escuché. La puerta de la que venía la voz era la segunda del pasillo, la que según el letrero correspondía a la sala del profesor Marcelo Garretón, que era el titular de Civil 2 y que era exactamente el tipo de profesor que uno podría imaginar revisando apuntes en su oficina a las 12 de la noche antes de un examen. Eso era completamente razonable. Lo que no era completamente razonable era lo otro. La voz leía con claridad. Las palabras llegaban al pasillo con nitidez suficiente como para entender fragmentos. Y lo que leía eran las preguntas del examen de Civil 2. No preguntas genéricas. Las preguntas específicas, con el enunciado exacto, con los casos prácticos, con la distribución de puntaje. Me quedé quieto con la mochila en la espalda, escuchando, con el cerebro en ese estado de parálisis que produce cuando recibe información que no sabe cómo procesar. Escuché durante quizás 3 minutos.
4 preguntas completas con sus enunciados. Memorizando lo que podía, que no era todo porque la voz seguía y yo tenía el límite de lo que podía retener en tiempo real sin anotarlo. Después la voz se detuvo. Silencio. Y entonces la puerta se abrió. El profesor Garretón era un hombre de unos 60 años, alto, con anteojos de marco grueso y el pelo blanco que tenía siempre impecablemente peinado. Salió al pasillo con una carpeta bajo el brazo y me encontró parado a 3 metros de su puerta con la mochila al hombro y una expresión que debía ser bastante transparente sobre lo que acababa de escuchar. Me miró. Yo lo miré. Buenas noches, dije. Buenas noches, dijo él. Empezó a caminar hacia el fondo del pasillo, en la dirección opuesta a la salida, con el paso tranquilo de alguien que no estaba apurado. ¿Cuánto escuchó?, dijo sin darse vuelta. Me quedé parado. Algo, dije. ¿Suficiente? No supe cómo responder eso. Se detuvo, se dio vuelta, me miró desde la distancia. El examen es el lunes, dijo. Lo que escuchó esta noche sirve si entiende el razonamiento detrás. No si lo memoriza sin entenderlo. Dicho eso, siguió caminando hasta que dobló en la esquina del pasillo y desapareció. Me quedé parado en el pasillo largo durante un tiempo que no puedo calcular bien. Después fui a la salida, salí a la calle, y caminé los 20 minutos hasta mi casa con el cerebro corriendo a una velocidad que no me dejó pensar en otra cosa. Llegué a casa, abrí el cuaderno, y anoté todo lo que había escuchado. Las 4 preguntas, los enunciados, los casos prácticos, la distribución de puntaje en la medida en que la había captado. Pasé el fin de semana estudiando esas preguntas con la profundidad que el profesor había indicado. No memorizando las respuestas sino entendiendo el razonamiento. ¿Por qué esas preguntas y no otras? ¿Qué aspectos del programa querían evaluar? ¿Qué lógica jurídica subyacía a los casos planteados? El lunes, el examen. De las 4 preguntas que había escuchado, 3 estaban en el examen con enunciados idénticos. La cuarta era una variante del caso que había escuchado, con los hechos modificados pero la pregunta de fondo igual. Aprobé con la nota más alta que había sacado en cualquier materia hasta ese momento. Le conté a mi amigo Tomás esa misma semana, que era el único en quien confiaba para ese tipo de historia. Me escuchó, pensó un momento, y me preguntó si estaba seguro de que era el profesor Garretón el que había estado leyendo. Le dije que lo había visto salir de la sala. Sí, dijo Tomás. Pero Garretón tiene la fama de cambiar las preguntas del examen hasta el último momento. Siempre. Nadie nunca supo el examen de antemano. Pausa. ¿Y si no era él leyendo las preguntas? ¿Y si él salió porque escuchó que alguien estaba escuchando? Pensé en eso. En la cara del profesor cuando me encontró en el pasillo. En la pregunta que había hecho sin darse vuelta, ¿suficiente? En la respuesta que yo no había dado y que él no había esperado. No le conté más a Tomás. No encontré una manera de cerrar esa historia que me dejara satisfecho, que es una incomodidad que algunas historias producen y que hay que aprender a tolerar. Lo que sí hice fue volver al pasillo largo a la misma hora, la misma semana del semestre siguiente, antes del examen de procesal. Me quedé parado frente a la puerta de la sala del profesor Garretón durante 10 minutos. Silencio. Nada. Seguí caminando hacia la salida. Hay cosas que pasan una sola vez, que no se replican porque no son del tipo de cosas que se replican, que dejan una marca no en la memoria de lo que uno sabe sino en la manera en que uno se para frente a lo que no entiende. La marca en mi caso es esta: todavía, antes de cualquier examen importante, camino por el pasillo largo a las 12 de la noche. No esperando escuchar nada. Solo caminando. Como quien saluda a algo que lo ayudó una vez y que merece que uno vuelva aunque ya no necesite nada.
Los estudiantes de medicina aprenden a relacionarse con la muerte de una manera que los de otras carreras no. No porque sean más valientes ni porque tengan menos sensibilidad, sino porque el proceso formativo los expone a ella de manera gradual y sistemática desde el primer año, con una metodología que está diseñada para que el futuro médico pueda estar en presencia de lo que asusta a la mayoría de las personas y funcionar con claridad. El primer año, el anfiteatro. El segundo, las prácticas clínicas. El tercero, guardia. Para cuando uno termina la carrera, la muerte dejó de ser un tabú y se convirtió en una variable clínica con sus propios parámetros y sus propios protocolos. Lo digo porque lo que voy a contar me pasó en el contexto de esa relación particular que los estudiantes de medicina tienen con los espacios donde viven y estudian la muerte. Y porque si no lo entendés desde adentro de ese contexto, el peso de la historia es diferente. Me llamo Tomás Acevedo. Tengo 32 años, soy médico clínico, y esto que voy a contar pasó en mi quinto año de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, durante una guardia nocturna en el hospital universitario que quedaba a 2 cuadras de la facultad y con el que el hospital compartía las instalaciones de práctica. Era un miércoles de mayo, primer turno de guardia de ese cuatrimestre. Y yo llegué a las 10 de la noche con el mameluco puesto y la incertidumbre específica del que está por vivir su primera guardia completa en un hospital real. Teníamos 3 estudiantes en ese turno más 2 residentes que nos supervisaban, y la guardia transcurrió con la normalidad ajetreada de los miércoles a la noche en un hospital universitario, una fractura de tobillo, 2 cuadros respiratorios, un control de rutina que se extendió más de lo previsto. A las 2 de la mañana, en el momento más quieto de la guardia, uno de los residentes nos mandó a descansar por turno. Me tocó primero. Fui a la sala de descanso del piso, que era un cuarto pequeño con 2 catres, un lockers y una ventana que daba al patio interior del hospital. No pude dormirme. Era la adrenalina del primer turno, la novedad, la imposibilidad de desconectarse del todo cuando uno está en ese estado de alerta inaugural. Me quedé recostado mirando el techo durante 40 minutos y después me levanté y fui a caminar un poco por el pasillo del piso para despejarme. El piso de noche tenía la iluminación reducida que tienen los hospitales de madrugada, luces bajas en los pasillos, las habitaciones en penumbra, el ritmo lento y esencial de los monitores. Caminé hasta el fondo del pasillo y volví. En el camino de vuelta me detuve frente a la escalera que subía al piso de arriba, que era el piso de medicina interna y que a esa hora estaba tan tranquilo como el nuestro. Desde arriba llegaba un sonido. Pasos. Rápidos. Sobre el piso de cerámica, con ese eco limpio que tiene el cerámico de hospital. Pasos de alguien que se movía con urgencia, de un lado a otro, como buscando algo. Me asomé por la escalera. El piso de arriba estaba oscuro, con solo las luces de emergencia encendidas. Los pasos continuaban. Subí. El piso de medicina interna de noche era diferente al de guardia. Más silencioso, más oscuro, con las enfermeras en el puesto central y las habitaciones cerradas. Los pasos que había escuchado desde abajo eran claramente del pasillo lateral, el que quedaba a la derecha de la escalera y que llevaba hacia las habitaciones de aislamiento que se usaban para casos de patología infecciosa. Caminé por ese pasillo. Estaba vacío. Pero el sonido seguía. O más bien, lo que había escuchado como pasos se había transformado en otra cosa, un movimiento, una presencia en movimiento, que yo sentía más que escuchaba, como el aire que desplaza algo que pasa rápido cerca de uno. Me detuve frente a la última habitación del pasillo, la de aislamiento más grande, cuya ventana interior estaba cubierta con una cortina de plástico opaco que se usaba para los protocolos de máxima privacidad. Bajo la puerta, en la franja de luz de emergencia que llegaba desde el pasillo, había una sombra. Una sombra que se movía.
que iba de un lado a otro dentro de la habitación con esa misma urgencia que había escuchado en los pasos. Rápida, continua, sin patrón claro. La puerta de la habitación tenía el letrero de libre, habitación vacía, sin paciente asignado. Le puse la mano en la manija. La abrí. La habitación estaba vacía. Cama sin sábanas, equipamiento guardado, piso limpio. La ventana al exterior cerrada. Nada que pudiera haber producido esa sombra. Me quedé parado en la puerta durante un momento. El pasillo detrás de mí, la habitación vacía adelante. El silencio completo. Entonces escuché algo desde la habitación. No pasos. Una voz. Baja, urgente, que decía un nombre. Un apellido, específicamente, dicho con la premura de alguien que llama a un colega en una situación de emergencia. El apellido que dijo era el mío. Bajé al piso de guardia. No se lo dije a nadie esa noche porque no encontré las palabras que no me hicieran quedar como alguien que no estaba en condiciones de terminar la guardia. A la semana siguiente le pregunté a uno de los residentes, el más antiguo, si en el piso de medicina interna había habido algo significativo en los últimos años. Lo pregunté de la manera indirecta que uno usa cuando quiere información sin dar explicaciones. El residente me miró. ¿Estuviste en el pasillo de aislamientos?, dijo. Le dije que sí. ¿Escuchaste algo? Le dije que algo. Me contó lo siguiente: 3 años antes, en ese piso, había habido un caso de sepsis severa que los médicos de guardia habían tardado en diagnosticar. El retraso había costado la vida del paciente. La médica de guardia esa noche, una residente de segundo año llamada Laura, había cargado con ese caso durante meses. Había seguido trabajando en el hospital, había terminado la residencia, pero ese pasillo en particular era uno que evitaba cuando podía. ¿Qué tiene que ver con lo que escuché?, pregunté. Laura me contó una vez, dijo el residente, que cuando pasaba por ese pasillo de noche escuchaba a veces su propio nombre, con la voz del paciente, como si le estuviera avisando desde ese cuarto antes de que llegara el código. ¿Un aviso?, dije. Un aviso retrospectivo, dijo. Para que la próxima vez que alguien escuche su nombre en ese pasillo, entienda qué significa. Tardé un momento en procesar eso. ¿Y qué significa? Que algo se puede evitar, dijo. Si uno presta atención. No supe qué responder. Terminé la rotación, terminé el año, terminé la carrera. Hice mi residencia en otro hospital. Soy médico clínico hace 4 años y en ese tiempo atendí miles de pacientes con la atención que la carrera y la experiencia enseñan. Pero hay una cosa que hago desde esa noche en el pasillo de aislamientos que no hacía antes y que no aprendí en ningún manual. Cuando un paciente me preocupa sin que los números me den una razón clara para preocuparme, cuando algo en el cuadro clínico tiene una textura que no encaja aunque los parámetros digan que está bien, actúo sobre eso. No lo archivo como intuición sin sustento. Lo investigo. Le debo eso a ese pasillo de noche en La Plata. Y a un nombre dicho en la oscuridad de una habitación vacía que todavía no sé bien cómo explicar, pero que no necesito explicar para saber que cambió la manera en que ejerzo la medicina.